un hombre humilde luchaba vendiendo verduras en la calle. Hasta que un cliente misterioso le entregó una bolsa vieja. Andrés era un hombre sencillo que había pasado toda su vida trabajando en las calles de la ciudad, vendiendo verduras frescas que compraba en el mercado mayorista al amanecer. Cada día, empujaba su viejo carrito de madera por las mismas calles, saludando a sus clientes habituales con una sonrisa cálida, a pesar de las dificultades que enfrentaba. A sus 54 años, la vida no había sido fácil para él. Su esposa había fallecido hacía 5 años, dejándolo solo para cuidar de su hija, Marta, quien ahora tenía 20 años y estudiaba en la universidad. A pesar de las dificultades económicas, Andrés siempre había puesto a su hija en primer lugar. Había sacrificado sus propios deseos y necesidades para asegurar que Marta tuviera una buena educación, algo que él nunca había podido completar. Sin embargo, las ventas de verduras no siempre eran suficientes, y Andrés se veía obligado a trabajar largas horas solo para cubrir lo esencial. Una tarde, mientras se encontraba en una esquina concurrida del barrio, un hombre bien vestido se acercó a su puesto. No era el típico cliente que solía comprar en la calle, lo que llamó la atención de Andrés de inmediato. El hombre inspeccionó las verduras con detenimiento, pero en lugar de comprar algo, sacó una bolsa vieja de cuero y se la entregó a Andrés sin decir una palabra. Confundido, Andrés tomó la bolsa y antes de que pudiera preguntar algo, el hombre ya había desaparecido entre la multitud. La bolsa era pesada y estaba visiblemente desgastada por el tiempo. Andrés no sabía qué hacer con ella. Pensó en abrirla en ese mismo momento, pero algo en su interior le dijo que esperara hasta llegar a casa. Terminó su jornada de trabajo y, con la bolsa en mano, regresó a su pequeño apartamento donde vivía con su hija. Marta estaba en la sala, rodeada de libros y apuntes, preparando un examen importante. Cuando vio a su padre entrar con la bolsa, le preguntó qué era, pero Andrés no supo qué responder. «Es una bolsa que un hombre me dio en la calle hoy. No sé qué hay dentro», le dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina, observando la bolsa con una mezcla de curiosidad y preocupación. Finalmente, decidió abrirla. Dentro encontró una cantidad considerable de dinero, pero también una nota. La nota era breve y enigmática: «Este dinero es para aquellos que lo necesitan. Úsalo con sabiduría y discreción». Andrés y Marta se miraron, sin saber qué pensar. El dinero era suficiente para resolver muchos de sus problemas, pero la advertencia de la nota lo inquietaba. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Se quedó despierto, pensando en lo que debía hacer. Por un lado, ese dinero podría ayudar a Marta a terminar sus estudios sin las preocupaciones financieras que los habían agobiado durante años. Podría incluso permitirle salir del pequeño apartamento y mudarse a un lugar mejor. Pero por otro lado, Andrés no podía evitar preguntarse quién era ese hombre y por qué le había entregado esa bolsa. ¿Era seguro usar el dinero? ¿Habría alguna trampa detrás? Los días siguientes fueron un tormento para Andrés. Cada vez que intentaba usar el dinero, algo lo detenía. La nota lo perseguía, recordándole que debía ser prudente. Mientras tanto, las cuentas seguían acumulándose, y Marta, preocupada por su padre, intentaba convencerlo de que aceptara la ayuda de un amigo de la familia que les había ofrecido un préstamo. Finalmente, Andrés decidió buscar al hombre que le había dado la bolsa. Regresó a la esquina donde lo había visto por primera vez, esperando encontrar alguna pista. Preguntó a otros vendedores si lo habían visto, pero nadie recordaba a alguien con esa descripción. Andrés comenzó a preguntarse si todo había sido un sueño, una especie de ilusión causada por el agotamiento y el estrés. Sin embargo, una mañana, mientras se preparaba para abrir su puesto, un sobre apareció misteriosamente en su carrito. Dentro, había una nueva nota: «El dinero es tuyo, pero recuerda, la verdadera riqueza está en cómo lo uses para ayudar a otros». Andrés se quedó helado. No entendía cómo el hombre sabía dónde encontrarlo, ni qué quería decir con esas palabras.
Con el tiempo, Andrés decidió que no podía ignorar más la situación. Habló con Marta y juntos decidieron usar el dinero para algo más que sus propias necesidades. Comenzaron a ayudar a vecinos y amigos que estaban en situaciones difíciles, pagando deudas, comprando alimentos y ofreciendo apoyo a quienes lo necesitaban. A medida que el dinero se gastaba en buenas acciones, Andrés notó que su vida mejoraba de formas inesperadas. Las ventas en su puesto de verduras aumentaron, y nuevos clientes comenzaron a llegar, atraídos por la calidez y generosidad que Andrés mostraba. Sin embargo, el origen del dinero seguía siendo un misterio, uno que Andrés nunca logró resolver por completo. A medida que Andrés y Marta comenzaron a utilizar el dinero para ayudar a otros, algo curioso empezó a suceder en su comunidad. La gente, antes reservada y desconfiada, comenzó a acercarse a ellos con historias de necesidad, buscando un poco de la generosidad que sabían que Andrés estaba dispuesto a ofrecer. La pequeña tienda de verduras de Andrés se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde no solo se intercambiaban productos, sino también consejos, palabras de aliento y, a veces, discretas sumas de dinero para aquellos que estaban pasando por momentos difíciles. Marta, que había crecido observando a su padre luchar para mantener a la familia a flote, ahora lo veía transformarse en un pilar de la comunidad. A menudo, lo ayudaba a repartir el dinero que quedaba en la bolsa, siempre siguiendo la advertencia de la nota: usar el dinero con sabiduría y discreción. Con cada gesto de generosidad, Andrés sentía que estaba devolviendo a la vida parte de lo que había perdido con la muerte de su esposa. Sin embargo, no todos en la comunidad veían la generosidad de Andrés con buenos ojos. Algunos comenzaban a preguntarse de dónde venía ese dinero, y rumores empezaron a circular. ¿De dónde sacará tanto dinero un simple vendedor de verduras?, murmuraban algunos. ¿Estará metido en algo ilegal?, insinuaban otros, llenos de envidia y desconfianza. Uno de los más críticos era don Federico, un comerciante de la zona que siempre había visto a Andrés como un competidor insignificante. Para don Federico, la reciente generosidad de Andrés no era más que una fachada, una forma de ocultar algún oscuro negocio. Movido por la envidia, Federico comenzó a investigar, decidido a descubrir el origen del dinero y exponer a Andrés como un fraude. Mientras tanto, Marta había empezado a notar cambios en su padre. Aunque seguía siendo el hombre amable y generoso de siempre, había un peso en sus hombros, una preocupación constante que parecía crecer cada día. Marta sabía que el origen del dinero lo inquietaba, pero había algo más, algo que su padre no compartía con ella. Por las noches, lo escuchaba levantarse de la cama, caminar por la casa y salir al pequeño balcón, donde se quedaba mirando las luces de la ciudad con una expresión de profunda meditación. Una tarde, mientras Andrés cerraba su puesto de verduras, fue abordado por un hombre alto y de aspecto imponente. No era un cliente habitual, y su presencia, como la del hombre que le había dado la bolsa, hizo que Andrés se sintiera intranquilo de inmediato. ¿Usted es Andrés, el vendedor de verduras?, preguntó el hombre con voz grave. Andrés asintió, su corazón latiendo con fuerza. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre no sonrió. Soy Javier, un conocido de don Federico. He estado escuchando algunas cosas sobre usted, sobre su generosidad, digamos. Y me pregunto, Andrés, ¿de dónde saca usted ese dinero que reparte por aquí? Andrés sintió un nudo en el estómago. No quería mentir, pero tampoco podía revelar el misterio de la bolsa. Solo trato de ayudar a la gente, respondió con cautela. La vida me ha dado una oportunidad de hacer algo bueno, y eso es lo que estoy haciendo. Javier lo observó con una mirada penetrante, como si intentara desentrañar los secretos más profundos de Andrés. Don Federico no cree en coincidencias ni en milagros, Andrés. Le sugiero que tenga cuidado. La gente como usted, que de la noche a la mañana parece tener más de lo que merece, suele atraer problemas. Andrés no respondió, solo asintió, tratando de mantener la calma mientras el hombre se alejaba.
Sabía que los rumores estaban creciendo, y que ahora había personas que querían arruinarlo. Pero lo que más le preocupaba era la posibilidad de que el misterio de la bolsa, y del hombre que se la había dado, saliera a la luz de una manera que él no pudiera controlar. Esa noche, Marta se dio cuenta de que algo estaba mal. Su padre había vuelto a salir al balcón después de la cena, y ella lo siguió en silencio. Lo encontró sentado en la vieja silla de mimbre, mirando al horizonte con una expresión de cansancio y preocupación. «Papá, ¿qué te pasa? Te veo diferente, más preocupado», dijo Marta mientras se sentaba a su lado. Andrés suspiró y miró a su hija con ojos tristes. «Es solo que siento que todo esto es demasiado bueno para ser verdad, Marta. Este dinero ha ayudado a mucha gente, pero al mismo tiempo siento que trae consigo problemas. La gente empieza a sospechar, a hacer preguntas. Y no sé cuánto tiempo más podré mantener esto en secreto». Marta tomó la mano de su padre. «No tienes que cargar con todo esto tú solo, papá. Estamos juntos en esto. Sea lo que sea, lo resolveremos». Pero las palabras de Marta, aunque reconfortantes, no podían quitar el peso de la incertidumbre que Andrés sentía. Sabía que debía tomar una decisión pronto, antes de que las sospechas crecieran y los problemas que Javier había insinuado se convirtieran en una realidad. Los días siguientes fueron difíciles. Andrés seguía ayudando a quienes podía, pero siempre con la sensación de que algo estaba a punto de salir mal. Su intuición no estaba equivocada. Un día, mientras regresaba a casa después de cerrar su puesto, fue interceptado por dos hombres que no reconoció. Sin mediar palabra, lo empujaron hacia un callejón y lo rodearon. «Nos hemos enterado de que tienes más dinero del que un simple vendedor de verduras debería tener», dijo uno de los hombres, su voz cargada de amenaza. «¿Por qué no nos cuentas de dónde lo sacas, Quizás podríamos hacer un trato». Andrés sintió un miedo profundo, pero también una determinación férrea. No podía permitir que su vida y la de su hija se vieran arruinadas por la codicia de estos hombres. Sin embargo, antes de que pudiera responder, algo inesperado sucedió. Un transeúnte apareció en el callejón, y al ver lo que estaba ocurriendo, gritó pidiendo ayuda. Los dos hombres, sorprendidos, soltaron a Andrés y huyeron rápidamente, dejando al vendedor sacudido pero ileso. Esa noche, Andrés comprendió que no podía seguir así. La bolsa de dinero había sido tanto una bendición como una maldición. Debía encontrar una manera de proteger a su hija y de continuar ayudando a los demás sin atraer más peligro. Pero, ¿cómo? Ese era el dilema que lo mantuvo despierto hasta el amanecer, cuando finalmente tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y el de su comunidad para siempre. Después de la confrontación en el callejón, Andrés comprendió que su vida estaba en riesgo. Los rumores sobre el origen de su dinero se habían esparcido como pólvora, y las miradas curiosas que antes había recibido se habían convertido en miradas de sospecha y codicia. Sabía que no podía seguir adelante como hasta ahora, pero tampoco quería renunciar a la oportunidad de ayudar a su comunidad. La decisión que había tomado aquella noche, tras horas de insomnio, era clara: debía desaparecer. Al día siguiente, se reunió con Marta en la pequeña sala de estar de su apartamento. La preocupación en su rostro era evidente, y su voz, aunque firme, mostraba la angustia de un padre que teme por el bienestar de su hija. «Marta, tenemos que irnos. No es seguro quedarnos aquí. El dinero ha traído más problemas de lo que esperaba. No puedo arriesgarme a que te pase algo». Marta, aunque asustada, asintió en silencio. Sabía que su padre tenía razón. Había escuchado los rumores, había visto cómo algunos de los vecinos que antes le sonreían ahora los evitaban o les lanzaban miradas de reojo. Sabía que su padre siempre había tratado de protegerla, pero ahora, más que nunca, comprendía la magnitud de la situación. Juntos, comenzaron a empacar lo poco que tenían. Andrés decidió que, antes de marcharse,
debía resolver algunos asuntos pendientes. Se dirigió al mercado, donde, para su sorpresa, fue recibido con una mezcla de sorpresa y desdén. Algunos de sus clientes habituales se acercaron a él, pero otros lo miraron desde la distancia, murmurando entre ellos. Don Federico, el comerciante que siempre había sido su rival, se acercó con una sonrisa sarcástica. Así que, finalmente, el gran Andrés ha decidido salir de escena. Me preguntaba cuánto tiempo podrías seguir repartiendo dinero antes de que alguien te pusiera en tu lugar. Andrés, que normalmente habría ignorado ese tipo de comentarios, sintió que algo dentro de él se rompía. No tengo nada que esconder, Federico. Solo he tratado de ayudar a quienes lo necesitan. Pero parece que en este mundo, incluso hacer el bien tiene un precio. Don Federico lo observó con una expresión de burla, pero antes de que pudiera responder, Javier, el hombre que lo había amenazado anteriormente, apareció detrás de él. Andrés, me temo que tu tiempo se ha acabado. La gente está empezando a hablar demasiado. Es mejor que te vayas antes de que las cosas se pongan realmente feas. Andrés asintió, sin perder la calma. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Pero antes de irme, quiero asegurarme de que el dinero que queda en la bolsa se utilice correctamente. Con esas palabras, Andrés se dirigió a la iglesia del barrio, donde el padre Miguel, un hombre sabio y respetado por todos, lo recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Andrés, hijo, ¿qué te trae aquí a estas horas? He oído rumores, pero nunca pensé que fuera tan grave. Andrés le entregó la bolsa de dinero al sacerdote. Padre, este dinero ha traído más problemas de los que imaginé. Quiero que se use para ayudar a los más necesitados, pero de manera discreta. Yo ya no puedo hacerlo. Es demasiado peligroso para mí y para mi hija. El padre Miguel tomó la bolsa, comprendiendo el peso de la responsabilidad que Andrés le estaba entregando. Haré lo que me pides, Andrés. Este dinero se usará para el bien, te lo prometo. Pero, ¿y tú? ¿Qué harás ahora? Andrés suspiró, sintiendo que una carga se aligeraba de sus hombros. Nos iremos, padre. No sé a dónde, pero necesitamos empezar de nuevo, lejos de aquí. Es lo mejor. El sacerdote asintió, aunque no pudo ocultar la tristeza en sus ojos. Que Dios te acompañe, Andrés. Y recuerda, siempre habrá un lugar para ti aquí, si decides regresar. Con la bolsa de dinero entregada y los asuntos pendientes resueltos, Andrés y Marta abandonaron su hogar al amparo de la noche. Cargaron sus pertenencias en un viejo coche que Andrés había comprado años atrás, y sin mirar atrás, comenzaron su viaje hacia lo desconocido. No tenían un destino fijo, pero sabían que lo importante era mantenerse a salvo y juntos. Mientras conducían por la carretera desierta, Marta no pudo evitar preguntar, «Papá, ¿crees que alguna vez podremos volver? ¿Volver a tener una vida normal?» Andrés apretó suavemente la mano de su hija y le dio una sonrisa tranquilizadora. «No lo sé, hija. Pero lo que sé es que mientras estemos juntos, encontraremos una manera de seguir adelante. Este no es el final, es solo un nuevo comienzo». Los días que siguieron fueron difíciles. Andrés y Marta se movieron de un lugar a otro, evitando asentarse demasiado tiempo en un solo sitio. El dinero que Andrés había ahorrado de su trabajo anterior les permitió mantenerse a flote, pero sabían que eventualmente necesitarían encontrar una nueva forma de ganarse la vida. Finalmente, encontraron un pequeño pueblo costero, lejos de la ciudad y de las miradas curiosas. Allí, Andrés decidió retomar su antiguo oficio, pero esta vez, con un enfoque diferente. Abrió un pequeño puesto de frutas y verduras en el mercado local, pero en lugar de vender simplemente, ofrecía consejos sobre cómo cultivar alimentos en casa, promoviendo la autosuficiencia entre los lugareños. Con el tiempo, Andrés y Marta se integraron en la comunidad.
La gente del pueblo los acogió con los brazos abiertos, agradecidos por la humildad y generosidad que ambos mostraban. Andrés había aprendido una valiosa lección: no importaba cuánto dinero tuviera, lo que realmente importaba era cómo lo usaba para hacer el bien sin llamar la atención, sin esperar nada a cambio. Marta continuó con sus estudios, esta vez a distancia, y encontró su propia manera de ayudar a la comunidad, organizando pequeñas ferias donde se compartían conocimientos y recursos entre los vecinos. Ambos encontraron en ese pequeño pueblo una paz que no habían conocido en mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad, Andrés no podía evitar recordar los días en la ciudad, las personas que había dejado atrás y el misterio del hombre que le había entregado la bolsa. Aunque nunca encontró respuestas, sabía que había hecho lo correcto al usar el dinero para ayudar a otros, aunque eso le costara su antigua vida. La historia de Andrés se convirtió en una leyenda en su antiguo barrio. Algunos decían que había huido por miedo, otros creían que había sido un héroe que sacrificó todo por el bien de su comunidad. Pero solo unos pocos conocían la verdadera historia, la historia de un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la bondad y la generosidad que se comparte con los demás. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Andrés y Marta encontraron en el pequeño pueblo costero un refugio donde podían comenzar de nuevo, lejos de los problemas que los habían acosado en la ciudad. A medida que pasaban los meses, se fueron integrando cada vez más en la vida del pueblo. Andrés había logrado establecer su puesto de frutas y verduras, que poco a poco se convirtió en un punto de referencia para los lugareños. No solo vendía sus productos, sino que también ofrecía consejos sobre jardinería y cultivo, algo que muchos en el pueblo apreciaban, especialmente en tiempos difíciles. Marta, por su parte, se dedicó a sus estudios con la misma determinación que había mostrado en la ciudad. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo le permitió explorar nuevas pasiones. Comenzó a organizar pequeñas reuniones comunitarias donde se discutían temas como el cuidado del medio ambiente, la alimentación saludable y la educación. Pronto, se convirtió en una figura respetada en el pueblo, alguien a quien todos buscaban por su inteligencia y bondad. A pesar de la paz que habían encontrado, Andrés no podía evitar que ciertos recuerdos volvieran a su mente, especialmente en las noches silenciosas cuando el sonido del mar llenaba la casa. Pensaba en el hombre que le había entregado la bolsa, en las consecuencias de ese acto y en las vidas que habían cambiado desde entonces. A veces se preguntaba si alguna vez conocería la verdad detrás de todo, pero había aprendido a aceptar que algunas preguntas podían quedarse sin respuesta. Un día, mientras Marta estaba en el mercado ayudando a su padre, un extraño se acercó al puesto. Era un hombre de mediana edad, con el aspecto de un viajero que había recorrido largas distancias. Su ropa estaba gastada y sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que había visto demasiado en la vida. Se detuvo frente al puesto de Andrés y miró las frutas con una expresión de nostalgia. «Buenos días», saludó Andrés con una sonrisa amistosa. «¿En qué puedo ayudarle?». El hombre levantó la mirada y observó a Andrés durante un largo momento antes de responder. «Estoy buscando a alguien que solía vender verduras en la ciudad. Me han dicho que podría encontrarlo aquí». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era común que alguien lo buscara tan lejos de la ciudad, y menos aún con una historia tan específica. «Solía vender verduras en la ciudad, sí. Pero eso fue hace mucho tiempo», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. El hombre asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Entonces eres tú, Andrés. He estado buscando respuestas durante mucho tiempo, y creo que tú puedes ayudarme». Andrés intercambió una mirada rápida con Marta, quien también había percibido la tensión en el aire. «No sé qué respuestas crees que puedo darte», dijo Andrés con cautela, «pero estaré encantado de escuchar lo que tengas que decir».
El hombre suspiró y se apoyó en el borde del puesto, mirando al suelo mientras reunía sus pensamientos. Mi nombre es Ricardo, comenzó. Hace varios años, mi hermano desapareció sin dejar rastro. Era un hombre solitario, pero un buen hombre. Trabajaba en una tienda en la ciudad, y un día simplemente se esfumó. La policía no encontró ninguna pista, ningún motivo. Pero yo nunca dejé de buscarlo. Andrés escuchaba con atención, sintiendo que había más en la historia de lo que Ricardo estaba dispuesto a revelar de inmediato. Lamento mucho lo que pasó con tu hermano, Ricardo. Pero no entiendo cómo puedo ayudarte en esto. Ricardo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Andrés. Antes de desaparecer, mi hermano me envió una carta. Una carta muy extraña. Me decía que había encontrado algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. En la carta mencionaba un encuentro con un hombre, un vendedor de verduras en la calle. Dijo que ese hombre le había dado algo que no sabía si debía aceptar, pero que podría ser la respuesta a todos sus problemas. El corazón de Andrés comenzó a latir con fuerza. Sabía que la historia de Ricardo no podía ser una coincidencia. El hombre que le había dado la bolsa, el misterio que había seguido desde entonces, todo parecía estar relacionado con la desaparición del hermano de Ricardo. Ricardo, no sé qué decirte, respondió Andrés con honestidad. Es cierto que un hombre me dio una bolsa con dinero en la ciudad, y ese dinero cambió mi vida. Pero no sé quién era, ni por qué lo hizo. Lo único que sé es que me pidió que usara ese dinero para ayudar a otros, y eso es lo que intenté hacer. Ricardo asintió, pero su rostro reflejaba una mezcla de frustración y tristeza. He seguido muchas pistas a lo largo de los años, Andrés. Algunas me llevaron a callejones sin salida, otras a personas que no querían hablar. Pero cuando escuché sobre ti, sobre cómo habías desaparecido de la ciudad después de recibir esa bolsa, supe que tenía que encontrarte. Andrés entendía el dolor de Ricardo, su necesidad de encontrar respuestas. Pero también sabía que él mismo había llegado a un punto en el que las preguntas sin respuesta eran parte de su realidad. Ricardo, desearía poder darte las respuestas que buscas. Pero no sé más de lo que ya te he contado. Lo único que sé es que ese dinero me permitió hacer algo bueno en un momento en que lo necesitaba, pero también trajo muchos problemas. Ricardo se quedó en silencio, asimilando las palabras de Andrés. Después de un momento, asintió con resignación. Tal vez nunca sepa lo que le pasó a mi hermano, Andrés. Pero al menos sé que su decisión de darte esa bolsa no fue en vano. Si pudiste ayudar a otros, tal vez eso sea lo único que importa. Andrés no supo qué responder. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, recordándole que a veces, las acciones de una persona pueden tener un impacto mucho mayor de lo que uno puede imaginar. Le ofreció a Ricardo un lugar para descansar, algo de comer y un oído dispuesto a escuchar, pero el hombre se negó cortésmente. Gracias, Andrés, dijo Ricardo mientras se preparaba para marcharse. Tal vez no encontré todas las respuestas, pero al menos ahora sé que la historia de mi hermano no terminó en un callejón sin salida. Y eso, para mí, es suficiente. Ricardo se alejó lentamente, dejando a Andrés y Marta con un nuevo misterio que contemplar. Mientras el día avanzaba y el mercado comenzaba a llenarse de nuevo, Andrés no pudo evitar preguntarse si algún día el círculo se cerraría por completo, si alguna vez descubriría la verdad detrás del hombre que le había dado la bolsa y del hermano de Ricardo. Pero hasta entonces, Andrés sabía que tenía una nueva misión: seguir adelante, vivir su vida con integridad y continuar ayudando a quienes lo necesitaban, tal como había hecho desde que dejó la ciudad. Y así, con el tiempo, encontró la paz en la certeza de que, aunque no todas las preguntas tienen respuesta, lo que realmente importa es cómo se elige vivir. El encuentro con Ricardo dejó a Andrés y Marta con una sensación de incertidumbre. Aunque Andrés había hecho todo lo posible por ayudar a su comunidad y había comenzado una nueva vida en el pequeño pueblo costero,
la aparición de Ricardo y su búsqueda de respuestas reabrieron viejas heridas. Sin embargo, Andrés estaba decidido a no dejar que el pasado lo abrumara. Sabía que lo más importante era seguir adelante y concentrarse en el presente. Con el tiempo, Andrés y Marta continuaron su vida en el pueblo. El mercado local se convirtió en un lugar donde no solo se vendían productos frescos, sino también en un espacio de conexión entre los vecinos. Andrés se ganó el respeto y el cariño de todos gracias a su humildad y generosidad. La gente del pueblo apreciaba no solo la calidad de sus frutas y verduras, sino también los consejos prácticos que Andrés ofrecía sobre cómo cultivar sus propios alimentos en pequeños jardines. Marta, por su parte, se había convertido en una figura activa en la comunidad. Sus reuniones sobre temas sociales y educativos seguían atrayendo a muchas personas interesadas en mejorar su calidad de vida. La joven se había ganado el aprecio de todos por su compromiso y dedicación, y su presencia era una fuente constante de orgullo para Andrés. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, Andrés no podía dejar de pensar en las palabras de Ricardo. A medida que pasaban los días, sentía una creciente necesidad de encontrar algún tipo de cierre para todo lo que había sucedido. No quería que su vida quedara marcada por un misterio sin resolver, y más aún, no quería que Marta cargara con ese peso. Una tarde, mientras estaban en casa después de un largo día en el mercado, Andrés decidió que era el momento de hablar con Marta sobre lo que estaba sintiendo. Sabía que su hija era fuerte y madura, y que merecía saber lo que pasaba por su mente. Marta, comenzó Andrés mientras se sentaban en la pequeña sala, he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado desde que recibí aquella bolsa de dinero. No puedo evitar sentir que hay algo que aún no hemos resuelto. Marta lo miró con curiosidad, pero también con una preocupación evidente. ¿A qué te refieres, papá? Hemos hecho lo mejor que pudimos con el dinero, ayudamos a muchas personas. ¿Qué es lo que te preocupa? Andrés suspiró, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Es verdad, hicimos todo lo que pudimos para ayudar a otros, y no me arrepiento de nada. Pero la aparición de Ricardo, su historia sobre su hermano, me hace pensar que hay algo más, algo que todavía no sabemos. Marta asintió, comprendiendo el dilema de su padre. ¿Quieres intentar descubrir más sobre lo que realmente sucedió? ¿Sobre quién era el hombre que te dio la bolsa? Andrés asintió lentamente. No estoy seguro de cómo hacerlo, pero siento que no puedo dejar este asunto sin resolver. Tal vez nunca encontremos todas las respuestas, pero al menos quiero intentarlo. No quiero que este misterio nos persiga el resto de nuestras vidas. Marta tomó la mano de su padre, transmitiéndole apoyo y comprensión. Estoy contigo, papá. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. No tenemos que hacerlo solos. Con el apoyo de Marta, Andrés decidió tomar acción. Sabía que debía regresar a la ciudad donde todo había comenzado, aunque solo fuera para ver si podía encontrar alguna pista más. Sabía que la ciudad estaba llena de recuerdos, tanto buenos como malos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos si eso significaba encontrar algún tipo de paz. Después de hacer algunos arreglos en el mercado y asegurarse de que todo estuviera en orden durante su ausencia, Andrés y Marta se despidieron de sus amigos en el pueblo y emprendieron el viaje de regreso a la ciudad. El viaje fue tranquilo, pero ambos sentían una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabían que podrían no encontrar nada, pero también sabían que era un paso necesario. Al llegar a la ciudad, Andrés notó que algunas cosas habían cambiado, mientras que otras permanecían igual. Los viejos edificios seguían allí, al igual que las calles que solía recorrer con su carrito de verduras. Marta lo acompañaba de cerca, observando el lugar donde su padre había vivido tantas experiencias. Decidieron comenzar su búsqueda en el mercado donde Andrés había trabajado durante tantos años. Aunque ya no vendía allí, muchos de los comerciantes aún recordaban su cara y su nombre. Algunos lo saludaron con calidez,
mientras que otros lo miraron con curiosidad, como si se preguntaran por qué había regresado. Andrés se acercó a uno de sus antiguos compañeros, un hombre mayor llamado Luis, que había trabajado en el mercado casi tanto tiempo como él. Luis lo recibió con una sonrisa, pero también con una mirada de sorpresa. Andrés, no esperaba verte de nuevo por aquí. ¿Qué te trae de vuelta? Andrés explicó brevemente la razón de su visita, mencionando la aparición de Ricardo y la misteriosa conexión con la desaparición de su hermano. Luis escuchó con atención, asintiendo lentamente mientras Andrés hablaba. Recuerdo a ese hombre que te dio la bolsa, dijo Luis finalmente. No lo vi mucho después de eso, pero siempre me pareció extraño. Nadie sabía mucho sobre él, y cuando desapareció, todos asumimos que simplemente se había mudado. Pero lo que dices, tal vez había más en su historia de lo que pensábamos. Andrés sintió una mezcla de alivio y preocupación. Al menos sabía que no estaba solo en su sospecha de que había algo más detrás de todo esto. ¿Sabes algo más sobre él? ¿Alguna vez mencionó a su familia, a alguien más? Luis negó con la cabeza. Nunca lo escuché hablar de su familia. Era un hombre reservado, siempre manteniendo las distancias. Lo único que recuerdo es que una vez mencionó algo sobre una deuda que tenía que pagar, pero nunca entró en detalles. Las palabras de Luis resonaron en la mente de Andrés. Una deuda podría ser la clave para entender lo que había sucedido. Sin embargo, también sabía que encontrar la verdad no sería fácil. Pero con Marta a su lado y el apoyo de sus viejos amigos, Andrés estaba decidido a seguir buscando, a descubrir lo que realmente había sucedido y, finalmente, encontrar la paz que tanto deseaba. Andrés y Marta continuaron su búsqueda en la ciudad, impulsados por la nueva información que habían recibido de Luis. Aunque la mención de una deuda no proporcionaba respuestas claras, sí ofrecía una dirección en la cual seguir investigando. A medida que avanzaban, Andrés se dio cuenta de que este camino lo llevaba cada vez más cerca de descubrir no solo lo que había sucedido con el hombre que le dio la bolsa, sino también de entender las implicaciones de sus propias decisiones. El siguiente paso fue visitar el barrio donde, según Luis, el hombre había vivido antes de desaparecer. Andrés no recordaba haber estado en esa parte de la ciudad, pero Marta, con su acostumbrada determinación, lo animó a seguir adelante. No podemos detenernos ahora, papá, le dijo mientras caminaban por las calles llenas de vida, estamos más cerca que nunca de encontrar lo que estamos buscando. El barrio era modesto, con edificios antiguos y calles estrechas que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Los vecinos, al ver a dos extraños, los miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sin embargo, Andrés y Marta continuaron su búsqueda, preguntando discretamente a las personas si conocían al hombre que había vivido allí y si sabían algo sobre su desaparición. Después de varios intentos infructuosos, finalmente encontraron a una anciana que recordaba al hombre. Su nombre, dijo, era Héctor, y había sido un hombre tranquilo y trabajador, pero también solitario. No hablaba mucho con nadie, les contó la anciana mientras les servía una taza de té en su pequeño apartamento, pero siempre pagaba su alquiler a tiempo y mantenía su casa en orden. Nunca supe qué hacía para ganarse la vida, pero un día, simplemente, desapareció. Andrés y Marta escucharon con atención mientras la anciana continuaba. Lo único que dejó fue una carta que encontré en su buzón poco después de que se fuera. No la entendí, así que la guardé, por si algún día volvía. La anciana se levantó lentamente y fue hasta un cajón viejo en su sala. Con manos temblorosas, sacó una carta amarillenta y se la entregó a Andrés. Tal vez esta carta pueda ayudarte a entender lo que pasó. Andrés tomó la carta con cuidado, sintiendo que sus manos temblaban ligeramente al sostenerla. La abrió lentamente, y sus ojos comenzaron a recorrer las líneas escritas con una caligrafía clara pero apresurada. Hermano, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque he decidido hacer lo correcto.
Sabes que he vivido con esta deuda durante muchos años, una deuda que nunca pude saldar en vida. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, y ahora sé que no puedo escapar de mis decisiones. Me voy, y no volveré, pero espero que este último acto de generosidad redima, al menos en parte, mis errores. Andrés sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Era claro que Héctor había estado luchando con un gran peso durante mucho tiempo. La deuda que mencionaba no era solo una deuda financiera, sino algo mucho más profundo, algo que lo había atormentado hasta su desaparición. La carta continuaba: he dejado todo lo que tengo a un hombre que considero más digno que yo. Tal vez él pueda hacer con el dinero lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Espero que encuentres la paz que yo no pude encontrar. Andrés cerró la carta lentamente y miró a Marta, quien lo observaba con una mezcla de tristeza y comprensión. Este hombre. Héctor estaba tratando de expiar sus errores, dijo Andrés en voz baja. Me dejó ese dinero porque no podía vivir con lo que había hecho. Quería que yo lo usara para hacer el bien, para corregir lo que él había hecho mal. Marta sintió, comprendiendo la magnitud de lo que su padre acababa de descubrir. Y lo hiciste, papá. Usaste ese dinero para ayudar a otros, para hacer lo que él no pudo. De alguna manera, redimiste su vida a través de tus acciones. Andrés sintió que una carga enorme se levantaba de sus hombros. Aunque la historia de Héctor estaba llena de tristeza y arrepentimiento, también había un atisbo de esperanza. Al aceptar la bolsa y usar el dinero para ayudar a otros, Andrés había dado un nuevo propósito a los últimos actos de Héctor, convirtiendo un legado de dolor en uno de bondad y generosidad. La anciana los observaba en silencio, consciente de que la carta había revelado más de lo que podría haber imaginado. ¿Encontraste lo que estabas buscando?, preguntó suavemente. Andrés asintió, aunque sabía que no todas las respuestas estaban en esa carta. Creo que sí, respondió con una sonrisa agradecida. Y ahora sé que puedo seguir adelante, sabiendo que hice lo correcto. Después de agradecer a la anciana por su ayuda, Andrés y Marta salieron del pequeño apartamento. Mientras caminaban de regreso por las calles del barrio, Andrés sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. El misterio que había envuelto su vida durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la certeza de que, aunque el pasado no podía cambiarse, las acciones que tomaba en el presente podían marcar una gran diferencia. Con el paso de los días, Andrés y Marta regresaron al pequeño pueblo costero, donde continuaron con su vida. Aunque las preguntas sobre Héctor y su destino final nunca desaparecieron por completo, Andrés sabía que había cumplido con su parte del trato. Había tomado un acto de desesperación y lo había transformado en un legado de esperanza, demostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una oportunidad para hacer el bien. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.